¿Qué es lo que yo estoy observando que me quita el sueño? Primero, no sé cuánto hay de las reservas que tiene el Banco Central, que son cercanas a 50.000, están en 47 por ahí. ¿Cuántas hay? En la gestión anterior hablábamos mucho de reservas líquidas, Sí. que eran las reservas netas reales. Dejamos de hablar eso. Primer duda que tengo es esa. ¿Cuánto hay de reservas líquidas? Pero el tema central es el stock de Levac que se hizo para controlar la inflación, no controló la inflación, controló el dólar, y ahora el problema es doble, porque si se caen las Levac impacta sobre el dólar y el dólar impacta sobre la inflación. ¿Es para preocuparse o yo estoy preocupándome de puro viejo que estoy? Sí, es cierto lo que planteás, el esquema funciona así, es un esquema que se llama a nivel internacional, se llama en inglés es Inflation Targeting y en español serían metas de inflación. Argentina se embarcó en ese proceso monetario el año pasado y el último actor de la región que había implementado y que todavía tiene hoy esa regla como política monetaria es Brasil. ¿En qué consiste principalmente, como bien vos decías? Las Levac te sirven para controlar la inflación. ¿Cómo? Suben la tasa. Entonces el Banco Central sube mucho la tasa de interés para que los bancos exactamente retiren dinero de la economía, entonces lo colocan en Levac. Eso, según la teoría monetarista, frena la inflación. Pero ¿qué pasa? Cuando el Banco Central sube tanto la tasa de interés, empieza a generar un déficit que los economistas llamamos déficit cuasi fiscal, que es el del Banco Central. Entonces lo que sucede es, el combo funciona así. El Banco Central sube las tasas de interés. Cuando sube las tasas de interés en un mundo en el que hay tasas de interés cercanas a ceros, como estamos viviendo hoy, los capitales del mundo, de Estados Unidos, de cualquier país, dicen, che, mira, Argentina está pagando tasas muy altas. Vienen a la Argentina. Cuando ingresan esos capitales a la Argentina, ¿qué sucede? Aumenta la oferta de dólares y al haber tantos dólares en la economía, el dólar se plancha. Entonces, como vos bien decías, la política de Levac te plancha el dólar. Ahora, pero no planchó la inflación. Pero no te planchó la inflación. Entonces, ¿qué es lo que le viene pasando al Banco Central? Viene necesitando subir todo el tiempo las tasas de interés para poder corregir esa inflación, entonces te vuelven a entrar dólares. Si movés el tipo de cambio, porque algo de lo que quedó fuera de la discusión o de la charla con Andrés en el bloque pasado fue el atraso cambiario que también está matando a las economías regionales. Porque si bien por un lado se le sacó las retenciones, por el otro lado se le atrasó el tipo de cambio, se le subió el precio del gasoil, que es uno de los principales insumos del campo, y eso está empezando a generar un combo. Que lo ajustaron cuando el dólar subió, subieron con el argumento que había subido el dólar, como el dólar ahora bajó, no bajaron los combustibles. Y lo subieron 7% más. Entonces, lo que está pasando en la política monetaria es un círculo vicioso, porque cuando se te dispara un poco la inflación, la gente se asusta. Si la tasa de interés no sube, entonces se va al dólar. Cuando se va al dólar, se vuelve a disparar la inflación, entonces el Banco Central tiene que subir otra vez la tasa de interés, vuelven a entrar los capitales, se vuelve a planchar el tipo de cambio, y así es el círculo económico que se genera con este modelo monetario, que en el caso brasilero fue similar. Brasil tuvo una reprimarización. Pero Brasil no salió. Brasil no salió y por eso es que está inmerso en una crisis económica tan profunda y tan recesiva, porque uno dice, ¿por qué Brasil no puede salir de esa recesión hace tanto tiempo? Bueno, no sale entre otros factores por la crisis política, pero también por la política monetaria que tiene el Banco Central. Entonces, la visión que yo tengo sobre eso es que el Banco Central ha simplificado muchísimo la discusión sobre qué es lo que pasa con la inflación. Para el Banco Central la inflación es sinónimo de qué cantidad de dinero hay en la economía. No se pregunta, por ejemplo, yo le diría al Banco Central, ¿usted de verdad cree que el tambero está vendiendo hoy el litro de leche a $1,80, $2,30 y en la góndola se multiplica por 6, 7 veces ese precio? ¿Y eso de verdad tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en la economía? No, eso no tiene que ver con eso. Entonces, ese ejemplo sirve para ilustrar que la inflación va por otros canales más allá de los monetarios, ¿no? Vos sabés que es muy interesante lo que decís. Una vez se me ocurrió googlear causas de inflación. Los desafío a todos, pongan en Google causas de inflación y se van a encontrar que, así como se habla del monetarismo, se habla de otros tipos de causas. Hay 4, 5, 6 causas. En Argentina, yo cuando las leía, convergen todas. Sí. Entonces, pretender atacar una inflación que es multicausal,
con una sola herramienta me parece insuficiente, y es lo que queda demostrado. Exactamente. La Argentina tiene muchísimos factores que explican esa inflación, entonces, en tanto y en cuanto vos no hagas un abordaje integral de ese proceso, es lo mismo que discutir competitividad. Argentina se la pasa discutiendo. Hay 3 meses en lo que está de moda discutir la competitividad a través del tipo de cambio. Hay otros 3 meses en lo que se discute a través de los costos laborales. Y así vamos. Y costos impositivos después. Costos impositivos, pero nadie... Y es un combo de todo. Es un combo, es logística, es impuestos, es tipo de cambio. Son muchísimos los combos, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Vos para poder llegar a discutir eso, necesitas que quien llega al gobierno llegue con un plan estudiado y masticado, digamos. ¿No hubo plan estudiado y masticado? No, acá lo que se armó fue un plan monetario macroeconómico y después vemos qué pasa hacia adentro. Y a mi criterio es al revés. Con inconsistencias, porque hay un plan monetario restrictivo y un plan fiscal expansivo. Exactamente. Hoy el gobierno está inmerso en un callejón sin salida que tiene que ver con lo que hablábamos recién, con el déficit que le generan las LEVACs. ¿Por qué genera déficit? Porque el Banco Central le entrega una nota, retira pesos y como contrapartida paga intereses, 28%, 27% anual. Mañana hay una nueva licitación en la que se vencen más de 500.000 millones de pesos. Si no se renuevan mañana vamos a tener el síntoma con el dólar. Si no se renueva, eso se va a ir a dólar claramente porque además estás antes de un proceso electoral. Pero 28% le pusieron la tasa. Mañana es la licitación, en el mercado secundario llegó a tocar 28% la semana pasada. Entonces, lo que le está pasando hoy al gobierno es que el Banco Central está generando un déficit. El gobierno nacional tiene un déficit que este año, si no consideramos lo que fue el blanqueo, está arriba de los 5.3% del PBI. Eso quiere decir que según las metas que ha puesto el gobierno para el año que viene, Argentina tiene que recortar 2,6% del PBI. Para que la gente se dé una idea, recortar 1% es lo que está por hacer este año el gobierno y le está costando muchísimo. Bueno, el año que viene el esfuerzo tiene que ser más del doble.